Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es William Duarte Luna, soy estudiante de la especialización en biotecnología agroambiental. Eh, Estamos desarrollando la actividad de estructura de las proteínas. Como opción de grado tomé el seminario de profundización en proteómica. Hoy vamos a hablar un poco sobre la estructura de las proteínas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, una pregunta, ¿qué es una proteína? Eh, las proteínas son polímeros formados básicamente por aminoácidos. Estos sufren un plegamento y le dan su estructura final, lo cual define su función. Bueno, pregunta número uno. ¿Cuáles son los factores claves que determinan la estructura tridimensional de una proteína y cómo esta estructura influye en su actividad biológica? Eh, el principal factor es la conformación de la cadena de aminoácidos, ya que ésta dependen de las interacciones que se den, eh, la- los enlaces que se formen en las zonas que se plegan, las estructuras, la estructura influye en su función debido a que definen la capacidad de interacción con otras moléculas. Por ejemplo, la estructura de hemoglobina permite que ésta interactúe y regule el oxígeno. Pregunta número 2. ¿Cómo contribuye la interacción entre diferentes proteínas y la formación de complejos proteicos? ¿Qué, qué papel desempeñan en la regulación de procesos celulares específicos? Eh, bueno, entonces la interacción entre proteínas permite obtener moléculas más complejas y mayor diversidad para cumplir múltiples funciones. Además, estas conformaciones permiten cumplir tareas más específicas e indispensables para el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, para llevar a cabo el transporte de oxígeno es necesario que las globinas se asocien de tal forma que permiten la formación de una hemoglobina funcional. Sí, la pregunta número 3. ¿Cómo se forman y es- cómo se forman y estabilizan las estructuras secundarias en las proteínas y cuáles son sus impactos en la función celular? Las estructuras secundarias se forman y se mantienen gracias a los puentes de hidrógeno. Esta información impacta y función celular, ya que el tipo de estructura define la actividad biológica que éste va a desempeñar. Pregunta número 4. ¿Qué factores externos pueden afectar la estructura de las proteínas y por ende su función biológica? Las la estructura de una proteína puede verse afectada por la temperatura, ¿sí? Por el pH, eh, concentración salina, entre otros. Esto, pues básicamente se le puede llamar desnaturalización. Pregunta número 5. ¿Cómo contribuyen las proteínas intrínsecamente eh, desordenadas a los procesos celulares y cuál es su papel funcional? Bueno, estas proteínas contribuyen colaborando con los cambios de conformación de otras proteínas, ¿sí? Con las interacciones entre proteínas y otras moléculas, ¿sí? Y el plegamiento correcto de las proteínas.
Esto contribuye a una correcta formación, estructura y formación adecuada de las actividades biológicas. ¿Sí? La pregunta número 6. ¿Cuál es la importancia de los puentes de hidrógeno en la estabilidad de las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas? Los puentes de hidrógeno, aunque se consideran enlaces débiles, eh, eh, la cantidad y la facilidad con la que se forman los, los convierte en una de las principales fuerzas de unión entre moléculas capaz de estabilizar muy bien las estructuras de una proteína. ¿Sí? La pregunta número 7. eh, ¿Cómo las proteínas se pliegan correctamente, su síntesis y cuáles son las consecuencias de un plegamiento incorrecto? El plegamiento correcto durante la síntesis puede de que la secuencia de aminoácidos sea la incorrecta para que puedan formarse las enlaces en los sitios adecuados. Plegamiento incorrecto simplemente limita una, eh, una nulidad, ¿sí? Limita, altera la función biológica de la proteína, causando disfuncionalidad de la célula, ¿sí? Eh, Pregunta número 8. ¿Qué diferencias estructurales existen entre las proteínas globulares y las proteínas fibrosas? ¿Y cómo afecta esto en sus funciones biológicas? Las proteínas globulares se pliegan en forma esférica eh, y tiene propiedades hidrofílicas, mientras mientras que las proteínas fibrosas forman cuerpos alargados con propiedades hidrófobas. Estas conformaciones permiten o no interactuar con diferentes moléculas, lo que determina su función biológica. Eh, Pregunta número 9. ¿Cómo se clasifican las proteínas según su estructura y cómo esta clasificación eh, se relaciona con sus diversas funciones en los organismos? Según su estructura, pueden estar diferenciadas en 4 niveles: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Estas estructuras determinan qué moléculas pueden interactuar, definiendo su capacidad para llevar a cabo cualquier tipo de función o no. Pregunta número 10. ¿Cuál es el papel de los chaperones moleculares y el plegamiento adecuado de las proteínas y cómo afecta esto la función celular? Los chaperones moleculares asisten el plegamiento correcto de las proteínas. Además, pueden evitar la formación de agregados proteicos, ya que pueden desplegar y plegar proteínas que han eh, perdido su estructura. Evita y está y así corrigen y evitan mutaciones eh,
que afectan la función de la celular. Número 11. eh, cómo, cómo, in- cómo interactúan las proteínas con otras moléculas biológicas o cómo lípidos y carbohidratos para llevar a cabo funciones específicas. Eh, Estas interacciones se dan por medio de fuerzas de atracción como la formación de puentes de hidrógeno, eh, eh, contactos de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, fuerzas electrostáticas y de polaridad. Pregunta número 12. eh, ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son los mecanismos mediante los cuales las proteínas pueden cambiar su conformación para cumplir diferentes funciones en distintos contextos celulares? Eh, los los mecanismos más comunes son la adición de moléculas y las estructuras proteicas, donde encontramos fosforilizaciones, acetilaciones, eh, glo- gloxiquilaciones, eh, unión con eh, con otras proteínas, oxidaciones y por otras llamadas eh, proteólisis. Eh, la 13. eh, ¿Cuál es la relevancia de las proteínas estructurales de una arquitectura celular y cómo contribuyen a mantener eh, integralidad de las células? Eh, la principal función es dar estructura a cada uno de los tejidos, es decir, organizar, componer las estructuras de los organismos y regir eh, eh, los factores de crecimiento. O eh, conclusión, son una barra física que pues permite proteger la integralidad de las células. Número 14. ¿Cómo las proteínas participan en la traducción de señales celulares y cómo sus estructuras eh, se ajustan para transmitir información entre las células? Eh, Las proteínas participan en estos procesos por medio de la captura de sustancias químicas que llevan información de manera de señales y intercambian con otras proteínas para provocar cambios o reacciones en la célula. La estructura define su capacidad para interactuar o no con señales. Pregunta número 15. El proteoma de una especie es el resultado exacto de de su genoma. Sí, eh, porque la formación de la estructura de la cadena de cada una de las proteínas es un organismo
obedece exactamente a las instrucciones de información almacenada eh, de cada gen. Bueno, muchas gracias eh, y gracias por oír el video. Feliz